Bienvenidos a esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. En el día de hoy vamos a entrevistar a un combatiente por la democracia en Cuba. Un hombre que desde muy joven se involucró en la lucha contra la dictadura, cumplió roles muy importantes y se arriesgó en numerosas ocasiones. Me refiero a Renan Yanes. Pero dejemos que sea Renan Yanes quien se presente, quien nos diga de dónde es, qué hacía, a qué se dedicaba cuando enfrentó al régimen de los hermanos Castro. Renan, muchísimas gracias por estar con el Instituto en Cuba, Encuentro con la Memoria. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Renan, háblenos, ¿quién es Renan Yanes? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de un pueblo cerca de La Habana, exactamente 50 kilómetros de La Habana, que se llama Winnie. Un pueblo ¿Dónde son las papas famosas? Las papas y las coles y todas las cosas. Unas tiras rojas dicen que son muy lindas. Bien, yo precisamente me crié muy cerca de esas cosas, de la agricultura, porque mi familia, mis padres y mis tíos y demás, hacían mucha agricultura. Entonces yo me crié bastante relacionado con la agricultura. Gracias a Dios, mi padre tenía una serie de negocios y le iba bien, y económicamente pues yo no sufrí. ¿No tenía problemas? No, yo de verdad que pasé una niñez bien bonita. Mi papá, yo era el único varón, tenía una hermana, la tengo todavía, ella es viva. Mi padre era extremadamente complaciente conmigo. Se puede decir, en el argot cubano, que vivía todo trapo, con caballo a los 7 años, motocicleta a los 12. Procedes de una familia cómoda económicamente, sí, y a la vez feliz. Sí, seguro. Pero seguro. Llegó el dictador Castro y mandó a parar. Gracias a Dios. ¿Qué pasó ahí? Gracias a Dios era así, pero precisamente llegaron esa gente y mandaron a parar. Entonces, cuando ellos llegaron, yo específicamente, a mí siempre yo estaba estudiando bachillerato allá en Cuba. ¿Cuando triunfa la revolución? Sí. Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho la cosa de los negocios, porque me había criado mucho en eso. Y ya yo tenía ya una granja de pollo que yo administraba. Yo la creé y la administraba y tenía empleados y todas esas cosas. Y yo te diría que con 15 o 16 años. Pero tú eras, como le dicen hoy en día, un emprendedor entonces. Sí. Yo después, antes de con la revolución en marcha, yo puse una fábrica de tubería de concreto también. En las mismas naves donde tenía los pollos. Quité los pollos y puse una fábrica de tubería de concreto. Y me iba, pero muy bien, muy bien. Hasta que un día llegaron y dijeron, esto aquí es de ustedes, los empleados, ya esto no es del señor Yanes. De allí fuimos presos todo el mundo porque mis empleados dijeron, no, esto no es de nosotros, esto es de él. Nosotros trabajamos con él y nos llevaron a todo el mundo preso. Yanes, es muy importante que hayas descrito esto porque pocas veces hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una persona que haya sido un empresario joven. Y es importante que lo hayas descrito porque se aprecia en qué medida
el progreso en Cuba estaba en ascenso cuando triunfa la dictadura. O sea, tenías una granja de pollo que tú administrabas, que tú impulsabas. Posteriormente montaste una fábrica de tubos. En el país existían las oportunidades, existía la voluntad de progresar, de trabajar, pero la dictadura, con sus limitaciones, sus imposiciones y sus controles, acabó con todo. Bueno, en un principio parecía que aquello iba a ser muy grande. En un Muy principio, bueno. sí, en un principio ellos empezaron a hacer obras, sobre todo en lugares del campo, y se usaban muchas tuberías. Y yo, ¿Estás hablando del año 59 y 60? sí, sí. Y eso me inspiró a mí a meterme en ese negocio. De los tubos. Después también compré una montañita que había cerca ahí del pueblo, y para sacarle relleno y venderle relleno a... O sea, compraste una loma para sí, una sacar loma relleno de esa loma. Exactamente. Y me metí en el negocio ese, que no duró mucho porque llegó un momentico en que ellos ya dijeron, bueno, Lo ya... querían controlar todo. Y entonces vinieron donde yo estaba a quitarlo todo. O sea, acabaron con la empresa privada, y la finca con el de- impulso productivo. La finca de mi padre, mi padre tenía ruta de guagua, camiones, todas las Todo lo cosas, confiscaron. casi todo. Quedó alguna cosita, pero todo lo más importante fue abajo. ¿Y cómo empiezas a conspirar y cuándo? Bueno, bien, a mí ya desde el mes de septiembre del 59, a mí empezó a molestar mucho la forma en que se conducían los componentes de la revolución, o sea, los milicianos, en ese tiempo no estaba todavía la milicia en sí, pero los miembros Del ejército de las rebelde. Fuerzas Armadas de régimen no me gustaba cómo se conducían. Yo notaba que eran demasiado déspotas, demasiado abusadores, y no me gustaba y me reviré. Yo empecé a conspirar en septiembre del 79. Del 59. Del 59 empecé a conspirar yo. ¿Con qué grupo empezaste a conspirar? Bueno, en yo esa época? empecé en la puerta de un colegio donde yo estudié de niño, el colegio salesiano. Era un colegio de sacerdotes salesianos. Hay que recordárselo a los que están viendo porque, como me contaba hace unos días, perdona la digresión, nuestro director fílmico y producción, Wenceslao Cruz, de que una joven había dicho en un encuentro que ella había venido a enterarse de estos eventos de la historia de Cuba por programas de televisión, cuando realmente debemos escudriñar nuestra historia, debemos tratar de conocer la historia a fondo para impedir que las nuevas generaciones cometan los errores del pasado. Yo empecé a conspirar tentativamente con el Movimiento Demócrata Cristiano. El MDM, el MDC, perdón. Cuando aquello me relacioné con gente que todo está hoy aquí en el exilio y que todavía están vivos, algunos que fueron compañeros de nosotros de la prisión. Por ejemplo, Eddie Carrera, que vive cerca de aquí de ti, yo no sé si tú lo sabes. Era del MDM y Jesús Angulo y ese grupo. Me puse a funcionar con ellos. Pero yo me encontré con un grupo que estaba relacionado con la guerrilla del Escambray y eso me gustó más. Me gustó más y entonces me integré con ellos. Pero eso ya fue en el 60 ya. Eso ya fue en el 62. Eso ya fue en el 62. Yo tentativamente antes de eso, ya yo me había separado del grupo del MDM y estaba funcionando por la libre, haciendo las cosas. A mí me gustaba funcionar por la libre. Yo lo hice así contra la dictadura anterior. Contra el funcionar por la régimen de libre, Batista. hacer lo que yo creía que debía hacer y más nada. O sea, en resumen, estuviste conspirando un tiempo con el movimiento demócrata cristiano, el MDC, y posteriormente te incorporaste a grupos que estaban ayudando a Al los Frente alzados Unido del Escambray. Revolucionario del Escambray. Yo me encontré con unos amigos en Guanabo, que nosotros teníamos casa en esa playa y nos íbamos todos los años para allá de temporada. Ese amigo también estaba en la prisión. Su nombre era Justo Larroz, más conocido por Tata. Él estaba funcionando ya con el FURI. Y entonces él me habló de esa cosa y yo le dije que yo estaba interesado y ahí, bueno, pues empecé a funcionar Con el FURE. ¿Qué quería decir FURE? Frente Unido Revolucionario del Escambray. Y eso apoyaba, respaldaba a los alzados del Escambray. Eso fue creado por Osvaldo Ramírez y estaba en manos en ese momento, en manos de Luis Rodríguez, compañero de nosotros de la prisión.
Era el coordinador en el llano. Él era el coordinador y el hombre que Osvaldo Ramírez tenía como delegado. En la zona de La Habana. En todo el llano, en todo el país. A nivel nacional. Yo pasé a formar parte del municipio de Winnie en la cosa del FURE. Pero yo me imagino que yo siempre tuve esa virtud y esa suerte de que yo iba a ver a la gente y yo no sé por qué. Yo nunca pedí para mí, ni aquí, ni allá. Y siempre, he tenido recursos bastante para estar haciendo aportes buenos a la lucha. Eso es un privilegio. Sí, lo es, sí. Entonces, no sé si fue por eso o por la actitud mía de que yo cuando había que hacer algo, pues nada, lo hacía, que ya me llevaron a la cosa provincial. Ya yo estaba... Pusieron a formar parte del equipo provincial. Sí, ya yo era segundo coordinador de la provincia de La Habana, cuando eso. Después... el FURE, perdona, para beneficio de los que están viendo este programa, el FURE era una organización de carácter nacional que estaba integrada por delegaciones en cada provincia. Mira, sí, el FURE era una organización a nivel nacional que estaba prácticamente dedicada a tratar de abastecer a las guerrillas que estaban en el Escambray. Que en ese momento el jefe guerrillero era Osvaldo Ramírez, que después fue sustituido por Tomás Sangil. Bien. Yo, trabajé bajo las órdenes de Luis Rodríguez y del grupo que integraba lo que era el ejecutivo del Frente Unido Revolucionario del Escambray durante un tiempo, como hasta el año 62, que a ellos los hicieron prisioneros. Yo estaba el día que fueron hechos prisioneros varios de nosotros. Y yo ese día me pude tirar de un segundo piso de un hotel en Guanabo a la arena y agarrar por el mar, era de noche, y me pude ir, no me cogieron. ¿Te escapaste? Me escapé. ¿Los demás fueron arrestados? Bueno, otro que se pudo ir ese día, pero porque se fue antes de que se terminara la reunión, fue Francisco Suárez Pérez, Panchito, que anda por ahí. Yo me pude escapar a nado por el mar de noche y no me pudieron coger. Después de eso, aquello se puso medio loco y entonces me llegó la información de que yo pasaba a ocupar la posición de Luis Rodríguez, imagínate tú. Él era el coordinador tú pasaste nacional. a coordinar nacionalmente. Sí. Ahora, antes de llegar a funciones como coordinador nacional, quiero que me describas algunas de las actividades que cumpliste. Bueno, bien, sí. Yo tuve en varias actividades de colección de armamento y de parque para las armas, de dinero, de todo lo que se necesitaba. Y estuve en varias, ya a mí me pidieron del Escambray, sobre todo ya cuando Tomasito era el que tenía el mando. ¿Tomás Sangil te refieres? Tomás Sangil. Me pidieron de que yo tratara de hacer contacto con la guerrilla de Pinar del Río, con la guerrilla de la provincia de La Habana, que estaban en mi zona casi todos, con la guerrilla de Matanza, y yo pude lograrlo, yo lo pude lograr. ¿Quiénes dirigían los grupos guerrilleros esos que mencionas? Bueno, esos grupos guerrilleros, los más destacados que yo conocí, eran Caralinda y Machete en Pinar del Río, y el que más contacto tuve yo, que inclusive nos íbamos juntos en un barco por la playa del Cajío, y que fue después cuando lo cogieron a él en Huiremelena, a Perico Sánchez. No sé si has oído hablar de Perico. ¿Cómo que no? Sánchez. Mucho. Bien, los hijos de él, Rubén y Reynold, están por ahí. Yo estuve en la casa donde Pero estaba. no nos apuremos que tenemos tiempo y veo que estás un poco precipitado. Sí, bueno. Quisiera que nos remitiéramos a tus actividades a nivel provincial en el FURE. Me decías que recogías armas, recogías parques. ¿Dónde las obtenían? Bueno, yo no sé si tú has oído hablar de Manolito Labanero, que era jefe de guerrilla en el Escambray, que murió en el Escambray. Murió en combate. Manolito me enseñó una forma de conseguir armas a mí,
que yo lo usé 2 o 3 veces, pero después dije, no, yo no uso más esto, porque Manolito un día me dijo, coño, óyeme, antes de él alzarse, él me dijo, hay que conseguir armas, que ellos como están muy necesitados. Y entonces había un miliciano haciendo guardia en un lugar, y Manolito me dijo, para ahí, se bajó del carro, llegó y le pegó el dedo atrás a la espalda al miliciano, le quitó todas las armas que tenía, lo acostó boca abajo en el suelo y llegó, se montó conmigo en el carro y me dijo, vamos. Digo, esa es la forma tuya de conseguir armas. Yo creo que vaya. O sea, ir desarmado donde estaba el miliciano y desarmarlo, haciéndole creer que estaban armados. Con el dedo. Ese era Manolito. Manolito era un tipo, vaya, verdad que... Muy arrestado, de mucho sí, valor. no, y murió de verdad fajado. ¿Oíste? A mí me contaron cómo murió él. Murió con una Thompson sin bala ya, que esa Thompson yo tuve el honor de conseguírsela porque él me pidió, a él le gustaba mucho ese tipo de armas. Me pidió que se la consiguiera y yo se la conseguí. Y murió con ella en la mano, dándole culatazo al enemigo. ¿Oíste? Y Manolito, cuando se alzó, la esposa de él estaba en estado de que después tuvo una niña que anda por aquí, se llama Elizabeth. Yo no la he visto más. Ahí era artillero. He tratado de contactarla para hablar con ella, pero no he podido. Y tenía 2 hijas. Una que estaba en estado cuando era la más grande, ella la más chiquita, y la otra más grande ya tenía 1 añito o algo de eso. Ahora bien, entonces conseguiste armas y pudiste subir armas al escambray. Sí, bueno. ¿Las ibas a llevar tú directamente Bueno, o otra sí, persona mira, las llevaba? fíjate. Manolito y yo dimos muchos viajes. Cuéntanos uno de esos viajes. Bueno, bien, yo tenía, entre las curiosidades que mi papá me regaló un Sonderberg de esos, de un solo asiento. Estamos hablando de palabras mayores, pues es un carro deportivo bellísimo. Sí, era bien lindo, rojo. Y entonces Manolito vivía enamorado de ese carro. Cada vez que él iba a ir a la villa, me decía, vamos en el Sonderberg. Para allá arrancábamos con el Sonderberg, aquel lleno de cosas. Íbamos a una finca. Y no llamaba mucho la atención un carro de esas características. Bueno, precisamente por eso. Una vez hasta montamos, había un cerco tirado y había Era un carro de 2 puertas. Sí, 2 puertas, sí, una cuña de un asiento solo, muy larga, con una rueda niquelada atrás. Y bueno, una vez hasta montamos milicianos en los guardafangos de adelante y en el maletero atrás, que estaban en la carretera, que es un cerco que estaban tirando las guerrillas de la zona norte. Y los montamos y los llevamos hasta donde de la iban. zona norte de las villas. Sí, lo llevamos hasta donde ellos iban, lo dejamos y nosotros íbamos con un montón de cosas en el carro. ¿Oíste? No, tú sabes, el carro llamaba la atención, pero al mismo tiempo te daba a pensar de que en un carro así nadie se iba a poner. Sí, es verdad. Parece una cosa frívola de personas que no están preocupadas por la situación política. Exactamente. Lo que sí, a veces tuve problemas porque me gritaban bitongo y no sé qué, no sé cuánto, y yo me bajaba con una cabilla. Y bueno, pero casi nunca se tiraron para eso. Ahora, viajaron, esas armas, ¿a quién se las llevaron? ¿A quién se las Bueno, entregaron? esas armas, casi todas esas armas, hubo una época en que se dejaban en una finca que estaba en Placeta, que era la finca de una familia china, Polan Chan. Trabajaba con nosotros, era el joven de la familia esa, trabajaba con nosotros directamente, y los padres, todos ellos trabajaban con nosotros allí. Se dejaban las armas y de ahí las armas iban para el escambray. la guerrilla. Se le entregaban directamente a Tomás San Gil en este caso. Sí, en eso intervenía mucho Francisco Suárez Pérez, Panchito, que los ruanos lo conocen. Yo no sé si tú lo conoces también. Sí. Él intervenía mucho en eso, porque él era un elemento muy bueno allí en la cosa de llevar cosas al escambray. ¿Llegaste a subir alguna vez al escambray y a entrevistarte con alguno de los jefes guerrilleros? Directamente yo no. ¿No subiste? No. ¿No estuviste nunca tentado a alzarte? ¿Nunca te plantearon de que te Bueno, alzaras? fíjate, yo tenía en mi mente lo mismo que hizo Manolito, que cuando se quemó, porque Manolito se fue a la guerrilla porque se quemó en la ciudad. Vamos a decirle a los que están viendo esta emisión que se le decía quemar. Cuando una persona era identificada por las autoridades, por los cuerpos de la seguridad del Estado, se decía fulano está quemado. Quería decir, está identificado, por lo tanto, el lugar más seguro para poder enfrentar esa identificación no era quedarse en la ciudad, era o irse del país
o irse para las montañas, para donde estaban los alzados, que también, es bueno decir, operaban en los llanos. Bueno, bien, yo tenía esa misma idea en mi mente y no tuve que realizarlo. Porque, vaya, yo tuve mi forma de hacer las cosas. Estuve en muchos momentos de peligro, muchos momentos de que me conocieran y demás. Inclusive, ya llegó un momento en que conocían de mi relación con la guerrilla de Winnie, en la provincia de La Habana. ¿Quién era el jefe guerrillero de Winnie? El jefe guerrillero de Winnie era alguien que era allí, de la zona de nosotros. Él era chofer de una pipa de agua. ¿El pipero? El pipero, por eso le decían el pipero. Es bueno decirlo que en Cuba hubo alzado en todas las provincias, incluida la provincia de La Habana. Y que la guerrilla del pipero, que en este momento no recuerdo el nombre, pero... Filiberto Coto. Filiberto Coto. La columna del pipero tuvo serios combates y fueron fusilados algunos de sus miembros. Bueno, yo estuve el otro día hablando con uno de los sobrevivientes de la guerrilla esa, que es Teodoro González. Teodoro González, amigo común, un gran amigo. Teodoro, el otro día me estaba recordando porque yo estuve en un lugar donde estaban ellos y entonces yo le dije, Teodoro, ¿y tú dónde estabas? Que yo no te vi. Me dijo, yo estaba durmiendo en unas cañabravas que estaban cerca de allí y me enteré que ustedes estuvieron allí. Ustedes quiere decir la persona que yo tenía de contacto entre mi persona y la guerrilla. Teodoro González es un personaje también muy singular, sí. Y tiene anécdotas muy ricas. Muy ricas, a él lo iban a fusilar. Yo tenía un primo en la guerrilla esa que, según Teodoro, él me dice, tu primo era el más bravo de ahí de la guerrilla. Eso era un fenómeno. Ella le había sido guardia de aquellos guardias nuevos que pusieron en la época de Batista. Para que le decían, los casquitos que le decían. Los casquitos. Él era tremendo tipo. Y me dijo, no, tú tienes que sentirte orgulloso de tu primo. Renan, ¿y cómo fue la colección de armas? Ya nos explicaste que a veces atacaban a los milicianos y quitaban las armas. Sí. Pero por lo regular, ¿cómo las conseguían? No, por lo regular, mira, por ejemplo, la guerrilla de Pinar del Río nos donaron una cantidad de armas que tenían, nos donaron. Ese día fue muy difícil para nosotros porque nos interceptó la milicia en la carretera cuando íbamos a encontrarnos con la gente que traía las armas de allá de Pinar del Río y nosotros íbamos ya, llevábamos armas en el carro, llevábamos granadas y todas esas cosas. Entonces yo le dije a la persona que iba conmigo, oye, mira, allá parece que están registrando, yo no voy a parar, prepárate para tirar. Porque yo no voy a parar, porque de todas maneras nos van a matar con todo esto que llevamos aquí. Entonces vi un camino a mano derecha y yo conocía que ese camino iba a una finca de una gente que eran amigos de nosotros. Entonces yo me tiré por el camino ese y a poquito rato se mandaron 2 camiones llenos de milicias detrás de nosotros. Entonces llegamos a un lugar donde había una turbina, una cerca y no podíamos pasar de ahí. Entonces yo me bajé, había un guajiro que estaba arando con unos bueyes cerquita de allí y yo le dije aquí iba conmigo, Pepe, bájate y ve y entierra las armas esas que traemos ahí, todo lo que traemos ahí en la paja de caña de cañaveral ese que está del lado allá de la cerca. Que yo voy a hablar con el guajiro que se me ocurrió algo. Llegué a donde estaba el guajiro y le dije, ¿usted tiene algún puerco por ahí que venda? El guajiro me dijo, bueno, sí, yo tengo un puerco, pero el puerco ese vale 500 pesos. Y dije, no importa. Yo le doy los 500 pesos ahora mismo y usted se compromete a guardarme el puerco hasta que yo consiga el permiso de traslado. En eso venía por allá todo aquel bulto de milicianos. Llegaron allí, nos tiraron para el piso, registraron todo aquello y entonces llamaron al guajiro porque yo le dije que habíamos venido a comprar un puerco y el guajiro dijo que no habíamos venido a comprar un puerco. Y entonces el guajiro estaba del lado allá de una cerca que era de 4 pelos de alambre. Y yo brinqué por arriba de la cerca y le caí arriba al guajiro, a piñazo con él. Y yo le decía, ¿cómo tú vas a decir que nosotros... un vecino más sinvergüenza. Y yo, ¿cómo tú vas a decir que nosotros no venimos a comprarte un puerco? Y págate. Y se tiraron la gente para allá, el jefe de la milicia, el otro, y todo el mundo arriba de mí a quitarme de arriba el guajiro. Fuimos presos para Winnie, para Ejedó.
Nosotros dos fuimos para G2 y el Guajiro para el cuartel. Pero las armas las lograron enterrar. No, las armas no se les ocurrió registrar aquello ahí. Y el Guajiro no vio que ustedes habían escondido. Yo le pregunté a Teodoro, porque yo le mandé a ellos a decir, con un guía que teníamos, Cheo el Tuerto, yo le mandé a decir que sacaran las armas allí porque estaban vigilando la turbina y la zona aquella, y si encontraban las armas nos íbamos a embarcar. Entonces Teodoro me dice, nosotros no pudimos llegar a llevarnos las armas. O sea, esas armas se perdieron allí. Se quedaron allí y no la encontraron esta gente. O sea que nos pusimos más que dichosos. Tuvieron suerte. Y no tuvimos suerte. ¿Y cómo se resolvió lo del puerco? Bueno, no. El Guajiro después admitió que sí. El Guajiro admitió que sí, que nosotros, pero que él tenía miedo. Entonces yo le dije, ¿cómo tú vas a tener miedo con la gente? Si fuera la gente Batista, pero la gente de la revolución, le metí la descarga esa. Y todo se quedó ahí. Nos soltaron y entonces nos fuimos del pueblo a esperar a ver qué pasaba, para que no nos cogieran de jamón ahí. Cuando vimos que ya no pasaba nada, y yo creía que ya habían sacado las armas y todo. Eso fue en la provincia de La Habana. Eso fue ya en la provincia de La Habana. Eso fue Peradito Melena del Sur. Habían quemado, la guerrilla había quemado un camión allí en un batey que se llama Lechuga, y estaba aquello allí, ya tú sabes. Estaba bien encendido. Ahora, Renan, una vez me contaste, en una conversación que sostuvimos, de que fuiste a una finca en Placeta, no sé si es la de este señor chino, y que ahí había un hombre, que se quedó un hombre por varios días porque se estaba preparando un alzamiento. Yo sí estuve reunido en fincas donde se planificaron formas para llevar a gente que necesitaban ir para allá. Sí. Pero lo del alzamiento, nosotros tuvimos un intento de alzamiento en grande cuando la invasión. ¿Cuando Playa Girón? Sí, pero no se llegó a efectuar. ¿En qué lugar se iban a alzar? Por Santi Espíritu íbamos a ir nosotros. ¿Nunca fuiste a la Escambray? Yo fui, pero yo no subí. Cuéntanos esa aventura. Bueno, yo estuve en un lugar que se llamaba Cuatro Esquinas, que estaba bien cerquita de allí. Estuve siempre más que en cualquier lugar en la finca de Chino, que era donde nosotros llevábamos las cosas. Lugares cerca de donde estaban la guerrilla, cuando dejaba a Luis Rodríguez sí subió muchas veces a entrevistarse con ellos. Yo lo dejaba cerquita en un bateycito que había, y yo me iba a hacer otras cosas que tenía que hacer, y después regresaba a recogerlo. Pero ir así al donde estaba... Sí, donde estaban los alzados nunca fuiste. ¿Qué otra experiencia tienes ahí en tu memoria que nos puedas contar para Cuba Encuentro con la Memoria? Uno de los más... cuando nosotros estábamos que cogieron la guerrilla de Winnie, que la llevaron a una sociedad que se llamaba el Casino Español allí, y y condenaron a muerte a unos que estaban presos y a otros que estaban en rebeldía. Esa fue la causa que cayó Teodoro González. Ajá. El que andaba conmigo, que era el segundo que yo tenía en mi contacto con la guerrilla, que era un individuo de una posición económica allí muy distinguida, y era un tipo guapo también. Él y yo nos tuvimos que ir de la zona, y entonces yo me lo llevé de la casa. Él no quería salir de la casa, yo le dije que tenía que irse, lo amenacé y todo, me lo llevé de la casa, y a las 2 o 3 horas se colaron allí a buscarlo. Él estaba condenado a muerte en rebeldía. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdas el nombre? José Alonso. José Alonso. Sí. José Alonso, que después él entró en la embajada del Uruguay, cuando aquello que entraron mucha gente en la embajada del Uruguay y en Brasil, y se formó el lío con la embajada y todo eso, él estaba metido ahí. Que por cierto, yo con el Chino Polán secuestré a la esposa de él y le dijimos que montara en una guagua de Winnie para La Habana y se bajara en un lugar determinado,
Y cuando ella se bajó, le dijimos que caminara por un lugar y llegamos, paramos el carro y la metimos para adentro y nos la llevamos y se la colamos a Pepe en la embajada allá. O sea, la secuestraron para salvarla, para protegerla. Sí, claro. Entonces, estábamos en un hotel allí en el barrio de... Más o menos ¿de qué época estamos hablando en este momento? Estamos hablando del año 63, al principio. Principio del 63. Estábamos en un hotel que por ahí anda, tú lo conoces yo creo, el Campeoncito. El suegro del Campeoncito era dueño de un hotel por ahí por el barrio de Colón y eso. Entonces el hotel tenía una azotea, en la azotea había unos cuartos y ahí había casi todos los componentes de una guerrilla del Escambray que habían tenido que huir de la zona y estaban allí a los... Estamos hablando, repito, del año 63, sí, principio. Sí. Final del 62, principio del 63. Entonces estábamos allí y nos habíamos puesto unos turnos de vigilancia porque aquello tenía una escalera de caracol que iba del último piso a la azotea. Entonces en el final de la escalera de caracol, ya en la azotea, que le tocaba tenía que estar allí. Da la casualidad. ¿Estaban armados ustedes en ese momento? Sí, estábamos armados, por supuesto que sí. Estábamos armados con M3 y pistolas y teníamos granadas y todo. Estábamos allí y da la casualidad que en ese momento yo era el que estaba al frente del grupo. Yo era el que estaba de guardia. Y se forma un molote allí y imagínate tú, yo dije, bueno, y la consigna era que el que estaba allí tenía que proteger la retirada a todo el mundo. Y después que estuviera un rato tirando allí, tenía que mandarse él y a ver cómo se podía escapar, si se podía escapar. Y entonces se formó la gritería, cuento, y salió corriendo el Campeoncito. Poco rato vino, oye, estén tranquilos, que eso fue un escándalo con unos borrachos que habían ahí. No tenía nada que ver con la policía. No tenía nada que ver con lo de nosotros. Pero como ustedes estaban preocupados, sí, porque estaban siendo perseguidos. Teníamos que hacerlo. ¿Y cómo salieron de esa situación? Bueno, de esa situación, nada, nos fuimos, pudimos llevar, de los que estaban allí, pudimos llevar 5 que se volvieron a alzar y otros se quedaron, tú sabes, en la calle, en La Habana. En La Habana y eso. Pero como 5 se fueron otra vez para... Volvieron para el Escambray. Volvieron otra vez para la montaña. Otra cosa, yo cuando te tiraron el cerco a la guerrilla de Winnie, de Teodoro, el jefe de operaciones... La guerrilla del Pipero. Sí, bien. El jefe de operaciones de las tropas que cogieron a la guerrilla allí era uno que vino en el Granma. El nombre de él, Arsenio García Dávila. Yo le había salvado la vida a Arsenio una vez cuando él vino en el Granma. Él fue a una misión a La Habana y yo le había salvado la vida a él y lo había llevado en mi carro, tirado en el piso, para la playa de Guanabo, para casa de Manolo, para Rancho Carlito, que era una gente que estaban en la conspiración contra Batista. Lo había llevado para allá y él me estaba muy agradecido a mí. ¿Arsenio? Sí, porque yo lo ayudé a él en esa situación. Entonces, Arsenio sí se enteró que yo le pregunté a Teodoro que si él sabía quién era el que había dicho mi nombre. Y Teodoro me dijo, no, yo no sé de que nadie... Porque alguien dijo, uno que vino en un carro rojo, cuando estaban ustedes en el monte, el montecito que está frente a la textilera, ¿quién era ese? Y hubo uno que dijo el nombre mío. Y entonces Arsenio le dijo, Arsenio me tiró un toallón del carajo. Le dijo, oye, no menciones más ese nombre aquí. Y me tiró la toalla. Porque habían identificado que tú habías llegado allí con tu carro. Sí, él se dio cuenta que era yo. ¿Y cómo siguen las cosas? ¿Cuáles acontecimientos vienen después? Bueno, mira, fíjate, tú sabes, otro que inclusive ha salido hasta en el libro y habló hace poco Estevitan Fernández de eso, que nos proporcionó armas, fue otro comandante de Granma, Raúl Díaz Torres. Raúl Díaz Torres murió aquí en el exilio. Él me las daba a mí en persona.
Eso lo sacó Estevita ¿cómo se llama? Creo que fue en el periódico. Raúl Díaz Torres murió aquí. Sí, Raúl Díaz Torres murió aquí. Raúl Díaz Torres, él vivía en La Víbora y yo iba a la casa de él, a La Víbora, a buscar lo que él tenía allí, que me dio armas cada rato, siendo comandante todavía. Él sabía que se estaba conspirando y él... No, sí, él sabía que las armas yo las llevaba para el Escambray. Él lo sabía, él cooperó. Cooperó fuertemente en esa gestión. ¿Y cómo se producen los acontecimientos? ¿Cuándo caes preso? Bueno, mira, fíjate, yo caigo preso de pura casualidad. Yo estaba detectado en la causa esa de la guerrilla de Winnie. Yo estaba detectado. La guerrilla del Pipero. Sí, pero no había certeza de que... Tenían sospecha que estabas involucrado en eso. Pero yo no estaba ni como Pepe Alonso, que andaba conmigo, que estaba condenado a muerte en rebeldía, que al fin se pudo ir y lo mataron aquí. Lo mataron en Tijuana. Se mandó a correr y lo mataron ahí en Tijuana. Yo no estaba detectado ni nada, me cogieron. Yo tenía una novia, que la mamá de la novia es lo que sospechamos, que dijo dónde yo estaba. ¿Te delató la madre de la novia? Sí, me delató la madre de la novia. En una casa en La Habana. Estabas huyendo allá abiertamente. Ya, huyendo abiertamente. Y entonces, bueno, pues nada, se me colaron allí y me cogieron allí. Te agarraron a ti solo ahí en ese grupo. Solo, yo estoy solo en mi causa. Yo caí en Villamarista, me tuvieron ahí como 6 meses. Tuve la suerte de resistir, de no hablar de nadie y nada. ¿Te identificaron como el coordinador del FUR en el llano? No. No te identificaron. Me dijeron, tenemos todo lo tuyo aquí, pero en definitiva no me pareció nada. ¿A cuánto te condenaron, Renan? A 6 años. 6 años. Primero hubo una condena tentativamente primero de 20 años. Entonces, Arsenio le dijo a mi papá que él iba a tratar de... ¿Era agradecido Arsenio? Sí. ¿Vive Arsenio todavía? No, ya se murió ya. Él, ¿cómo se llama? Él le dijo, yo voy a ver si yo puedo... ¿Conversaste con él alguna vez? ¿Te llamó nunca habló contigo sobre el tema? No, a mí no me interesaba hablar con él. Bueno, pero él tal vez agradecido que hubiera querido... Él lo que sí, cuando él, ¿cómo se llama? Le dijo a mi papá que si yo me iba al plan, me soltaban enseguida. Y mi papá vino y me lo dijo, yo le dije, dile al Arsenio que siga. ¿No viste? Le dije una barbaridad. Entonces el viejo mío me dijo, oye, me dijo, por favor, dile lo que yo te estoy diciendo. Y entonces cuando él se lo dijo, Arsenio le dijo, yo no esperaba otra cosa de él. ¿Te conocía bien entonces? Punto, eso era ya. Hasta ahí llegamos. El hermano sí estaba aquí de security en el Big Fight Club. Estaba el hermano Arsenio, estaba de security ahí. Yo no sé si estará todavía ahí. Ahora, estuviste en prisión 6 años. 6 años. Saliste de la prisión, viviste en Cuba un periodo de tiempo, saliste para acá, para el extranjero, llegaste a Estados Unidos y eres, según me informa con insistencia Enrique Ruano, uno de los principales promotores de la construcción del hoy icónico lugar que conocemos como la Casa del Preso. Un lugar realmente de referencia para los futuros historiadores cubanos y también de referencia para las nuevas generaciones de cubanos, porque la Casa del Preso es realmente un santuario de cubanía, de dignidad y de compromiso con la patria. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Cómo fue? A mí precisamente no fue que se le ocurrió la idea. ¿A quién fue? La idea de la Casa del Preso surge desde la prisión. Precisamente de Luis Rodríguez. Yo recibo un mensaje, una carta, que por cierto la carta esa a mí se me ha perdido y yo no sé dónde yo metí la carta esa. No te extrañes, porque a mí se me han perdido montones de cartas también. No, pero es que esa carta era importante. Pero bueno, yo recibo una carta de Luis Rodríguez donde él me dice que si yo puedo
conseguir un lugar donde se puedan alojar muchos presos que vienen de allá, que vengan de las prisiones, porque él piensa que va a haber una salida masiva. Sí. Y entonces él precisamente me señala en la carta presos que estaban relacionados con la organización de nosotros. Con el FURE. Con el FURE. Y presos que estaban relacionados con el Frente Nacional Democrático, que el FURE estaba integrado al Frente Nacional Democrático. Tú dices, refieres al FND, el que organizó el Playa Girón. El FND, sí. Frente Nacional Democrático. Entonces yo le dije a Miguel Guevara, que fue el que me trajo la carta, yo le dije que no. Que yo hacía todo mi esfuerzo por conseguir una casa, pero que era para todo el mundo. Que yo no hacía... Tuviste una visión de conjunto muy necesaria, no se puede trabajar con sectarismo. Se me ocurrió hacer eso, que yo no tenía distinción para eso, que era para todo el mundo o no lo hacía. Entonces Miguel me dijo, no, tú tienes opción de hacer lo que tú creas. Bueno, entonces pues nada, nos dimos a la tarea, Miguel y yo en ese momento, de conseguir una casa. Repite el apellido de Miguel, por favor. Miguel Guevara. Y yo nos dimos la tarea de conseguir una casa. En definitiva, la persona que consigue la casa es mi esposa. Porque ella... ¿El nombre de tu esposa? El nombre de mi esposa, Norma Yanes. Ella es la que consigue la casa porque ella es amiga de esa familia desde Cuba. Y entonces esa familia tenía una casa donde ellos vivían en una casa de 2 plantas y ellos usaban la planta baja para cocinar y cosas esas, pero también tenían cocina arriba y tenían todo arriba. Entonces ellos se ponen de acuerdo con nosotros y nos ceden la parte de abajo. ¿Rentaron la parte de abajo de la casa? Rentaron la parte de abajo de la casa. ¿Ahí mismo donde está la casa del preso hoy? No, al lado. Al lado. Nosotros cogemos la casa esa, entonces ahí es donde viene la cosa de que, bueno, hay que tratar de... No te apures, no es eso, es que hay veces que hay cosas que... yo traté, yo no me le fui por encima a nadie, ni mucho menos, cuando aquello existía aquí, una organización de presos, que se llamaba Asociación de Presos y Expresas. Yo lo fui a ver y yo le dije la misión en que yo estaba, lo que yo me estaba proponiendo y que me lo habían pedido. ¿Fuiste a verlo para trabajar en conjunto? Para trabajar en conjunto. Comenzamos a trabajar en conjunto. De verdad, a mí no me gusta la forma en que empezó a funcionar el conjunto ese. Y por lo tanto, yo dije que yo no... ¿Te separabas? Me separaba, que yo me iba solo con Miguel y mi esposa. ¿Con tu proyecto? Sí. Y entonces después de eso es que se consigue ya la casa. Había que conseguir la forma de sostener aquello, los gastos que había. Y empezaron a recibir presos en esa casa. La renta, bueno, los primeros presos, ya nosotros habíamos hecho contacto con los presos, los llevábamos a mi casa. En mi casa estaba mi esposa, Norma, lavaba la ropa que nos daban, limpiaba los zapatos que nos daban, todas las cosas y las teníamos allí. Llevábamos presos que llegaban allí y le dábamos de lo que había allí, lo que ellos necesitaban y lo que se podía, porque nosotros nos dedicábamos a recogerlo por los lugares donde nos dieran. Todavía no estaba la casa. Entre esa gente que ayudamos antes de que estuviera la casa, estaban 2 presos que vivían juntos, que eran el Cojo Morejón y Federico Hernández, que fueron los 2 primeros. Que fueron a vivir a la casa esa que consiguieron. Los 2 primeros presos que fueron para la casa del preso. Yo hice contacto con Lorenzo de Toro. Permítame una digresión. Lorenzo de Toro, un cubano ejemplar también, un trabajador incansable, luchador por la democracia en Cuba, que fue el que fundó la revista Ideal, otro ícono de la cultura cubana en el exilio. Bien, Lorenzo de Toro, que me lo presentó Tomasito Regalado, yo le expliqué en qué yo estaba y qué pretendíamos. Entonces dijo que él
durante 6 meses por lo menos, él iba a tratar de resolver la renta de la casa del preso. Era un hombre muy generoso. Y así fue. Él resolvió la renta de la casa del preso durante mi familia, mis padres, sobre todo mi hermana y el esposo, que están económicamente muy bien, empezaron a hacer aportaciones, y otros amigos míos que yo conocía y ya otras personas, y entonces se sumaron a la ayuda que Lorenzo dio, y se fue echando para adelante la casa del preso. Ahí, ¿no viste? Que se me olvidó traerlo, yo debía haberlo traído. En la casa del preso, el presidio político histórico no fue la primera organización que tuvo la sede en la casa del preso. ¿Cuál fue la primera? La primera fue una organización que inclusive en ese momento, como no había casi presos aquí ninguno, los componentes de esa organización, algunos no eran presos. Uno de esos componentes de esa organización era Marta Valladares. La esposa de Armando Valladares, Sí, el embajador. que tenía relaciones con nosotros, de contacto, como Armando estaba allá, y entonces ella trabajábamos juntos en algunas cosas. Armando estaba todavía preso en esa época. Bien, sí. Ella fue una de los componentes y otros más que están ahí. Es la primera corporación que se hace de la organización que iba a residir en la casa del preso. Se llamaba Operación Hermano. Se llamó así Operación Hermano. Y yo tengo esos papeles, yo los tengo en mi casa. Esa corporación yo la tengo en mi casa. Después de estar ahí, empezaron a llegar presos. A albergarse en esa casa. Sí, albergarse. Y ahí llegamos a tener 20 y pico presos metidos en la planta baja de la casa esa. Aquello fue... La gente de arriba debía haber dado... Era con el cuchillo en la boca. Sí, aquello era un fenómeno. Bueno, esa gente fueron muy complacientes y de verdad que siempre le hemos vivido agradecidos. Ya él y la esposa se murieron, los dueños de la casa. ¿Recuerdan los nombres de ellos? Sí, cómo no. Molina, la familia Molina. Ellos eran un par de personas ya mayores. Y así como la edad que tenemos nosotros hoy. Como la que tenemos nosotros hoy. Quizás un poquito menos. Muy complacientes. Fueron con nosotros, aguantaron unos escándalos allí y aquello fue un fenómeno. Y unas discusiones que tenían que haberse dado allí terribles, antológicas. Muchachos, tú no sabes nada. Óyeme, entonces, pues nada, ahí empezaron a llegar presos, empezó a crecer aquello, y un buen día nos reunimos allí en el salón que teníamos, donde nos reuníamos, y acordamos, ¿oíste?, que aquello, que la organización que iba a estar ahí se llamara Presidio Político Histórico. ¿Ya se había constituido ya el Presidio Político Histórico? No, todavía. Todavía no se había constituido. No, estaba todavía la corporación esa que yo te la voy a enseñar. Sí, me gustaría verla. Sí, cómo no. Ahí, bueno, pues yo dije que a mí no me importaba que se llamara Presidio Político Histórico, Operación Hermano, que a mí lo que me importaba es la labor que íbamos a realizar. Bien. Me recuerda una labor similar, aunque no de presos, sino en general de cubanos exiliados, que preparó y gestó y desarrolló nuestro compañero de presidio, Joaquín Mesollada, Viquín, en Caracas, Venezuela, en el llamado Hogar Cubano de Caracas. Ajá. Que fue también un trabajo como el que tú realizaste aquí, de mucho esfuerzo, de mucha voluntad, dedicación y coraje. Sí. Eso lleva mucho tiempo. Y después, en la misión en que nos metimos, ya con Ruano aquí ya. Pero antes de entrar a esa misión tan complicada, ¿cuándo se crea entonces el Presidio Político Histórico? Bueno, el Presidio Político Histórico se crea, yo te diría, que ya en el año 80. En el 80. Sí. Aproximadamente en el 80. Yo creo que ya estaba en el 80 porque la cosa empezó allí en octubre de 79. La casa que ustedes consideran. Fue, mi esposa Norma fue la que metió la llave en la cerradura. Estábamos Lorenzo de Toro, Miguel Guevara, mi esposa Norma y yo. Y los dos presos que habíamos recogido ya, Morejón y Federico, que eran los que traíamos para ahí. Fueron los primeros que entraron a la casa. Primero, mi esposa fue la primera, ella abrió la puerta, entraron Federico y Morejón y ahí nació la casa del preso. Ahí nació la casa del preso. ¿Y cómo evoluciona esa casa del preso a ser ese museo
de la memoria cubana en el exilio? Bueno, pues evolucionó porque llegaron muchos compañeros nuestros, muy bien intencionados y con deseo de trabajar, se incorporaron a la cosa ahí y uno dio una idea, otro dio otra, y aquello fue creciendo, naciendo más a prisa y creciendo más. ¿Cómo ustedes toman la opción de una casa aledaña? ¿Cómo ustedes desarrollan esta nueva casa? ¿Se van de esta anterior y construyen o preparan? No, nosotros no nos vamos allí. La casa esa se compra en un momento en que yo no estaba aquí. La casa de al lado, Sí. la casa donde está ahora la casa del preso. Sí, en un momento en que yo no estaba aquí, yo había tenido que irme por cuestiones de trabajo. Yo tenía un negocio de rastra de volteo y el trabajo aquí no se había terminado. Me había ido a Houston, Texas, a trabajar un tiempo allí para reponer fuerza y economía. Y en ese tiempo fue que vino la cosa de que ya de eso te pueden hablar otra cosa. Mira, Ruano puede hablar de eso también. Se compró la casa del lado, que por cierto, cuando se compró la casa del lado, ya yo había hecho una organización en Houston que tenía 100 y pico de miembros, que se llamaba ya Presidio Político Histórico, Casa del Preso. Y ahí recogí yo, porque se dijo que hay 20 personas que recojan $1,000. Yo recogí 1,000 y pico allí y lo mandé para allá y dije, no, 20 personas, no, 21. El 21 soy yo. Y mandé mis 1,000 y pico de dólares para allí. La casa que se construyó aquí fue construida con el esfuerzo de ustedes también. Bueno, bien. Cuando se compra la casa aquella, ya... ¿Dónde está ahora la casa del preso? Perdón la ¿Dónde insistencia, está ahora en pero estos momentos? para beneficio de los que están No, viendo. seguro, sí. Donde se encuentra en este momento. Había una casita allí, muy humilde, de madera, de 2 planticas ahí, que la segunda se estaba casi cayendo. Y entonces, los muchachos, en general, no querían meterse en nada de construir casas ni nada. Entonces, yo soy un poquito caprichoso y me encontré con Con Enrique Ruano. con el señor Ruano, que me dio su mano y me apoyó. Enrique Ruano le da el cuerpo entero a la lucha. Entonces, él y yo empezamos a trajinar para conseguir, ¿tú te imaginas? Recursos para construir la casa. ¿Tú te imaginas conseguir fondos para construir una casa que costó más de $200,000? Casi 300,000. No es fácil eso. Para nada. Y sin pedírselo al gobierno ni pedírselo a nadie. Nada más que a nuestros coterráneos. Llegar a una ferretería y decir, yo soy fulano, yo me llamo fulano y yo estoy en esto. Este señor se llama Tan y los dos nos hemos propuesto esto. Una de las personas que nos ayudó mucho en esta cosa de la construcción de la casa, consiguiendo contactos y que nosotros pudiéramos llegar a ellos, fue Roberto Martín Pérez. Otra figura emblemática del presidio político cubano y de la lucha, Roberto Martín Pérez. Entonces, un buen día, yo llegué y hablé de que íbamos a hacer una casa allí. Entonces, tú sabes, unos se rieron, otros no sé qué, otros que no, que porque íbamos a quitar nada allí. Y en el lío ese que estaban, yo agarré una mandarria y empecé a romper la casa. La que habían comprado. Ahí mismo agarré una mandarria y empecé a romperla. Pues me querían matar y todo. No me llegaron a matar. No, estoy apreciando que seguiste vivo. Entonces, sí, allí mismo, de la casa vecina en la que ustedes estaban, compraron la casa aledaña y la tumbaron. Sí. Tumbamos la parte de adelante y hasta donde pedía, nos daban el permiso para comenzar la otra. Y dejamos la parte de atrás, todavía existe. Dejamos dos pedacitos, uno abajo y uno arriba, en la parte de atrás, que lo remodelamos. Lo hemos remodelado y todas esas cosas. Y lo tenemos como un anexo allí, donde tenemos varias cosas. Pero la casa, gracias a Dios, se hizo. ¿No viste? Y se hizo, ¿no viste? Con dinero sangreado de verdad. Con esfuerzo, con dedicación, con entereza. Sí, señor. Y con mucho tiempo.
¿Oíste? Sí, eso consume Hubo que dedicarle miles mucho de tiempo. horas. Y yo tenía 2 niños chiquitos y casi ni me conocían. Y Ruano también. Bueno, eso hay que darle crédito a hombres como tú y como Enrique Ruano que han hecho posible que se concreten muchos sueños y muchas aspiraciones y que a pesar de haber estado años en prisión, no se amargaron y siguieron fieles a los compromisos iniciales. No sé, yo te diría, el otro día a mí me dijeron que era el 39 aniversario. 39 aniversario. De la Casa de del la Preso. fundación de la casa. Me dijeron que dijera unas palabras y yo solamente dije que yo pedía un aplauso para esa casita que había hecho tanto bien, que había resuelto tantos problemas a hombres que estuvieron incorporados en la lucha y que seguía haciendo bien y que habíamos ido con nuestros compañeros hasta el cementerio porque habíamos enterrado más de 100, casi sin recursos. Hernán, ¿estás satisfecho de tu obra de vida? Oh, sí, que yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien, pero siempre tienes tus enemigos, para que lo sepas. Bueno, eso forma parte de la existencia humana, eso es normal, eso es así, pero ¿estás satisfecho de lo que has hecho? Me siento muy bien. Y si tengo que volver para atrás a hacer lo mismo, lo hago, lo duplico. Bueno, me quitaste la pregunta que te iba a hacer. ¿Estás satisfecho? Y si tienes que volverlo a hacer, ¿lo harías de nuevo? Doble. El doble. Bueno, pues mis felicitaciones. Y te doy las gracias en nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo por esta entrevista. Y a ustedes, también las gracias por habernos dedicado su tiempo a esta nueva edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Les esperamos, por supuesto, las gracias a nuestro director, Wenceslao Cruz. Les esperamos en una próxima edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias. Gracias a Renan Llanes. Gracias a ustedes.